Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias Sociales. Vamos a ver nuestro tema que van a ser las invasiones en el siglo IX y en el siglo X. Antes de continuar debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones para no dilatar el tiempo. Ponle pausa al video y luego continúa. Muy bien, comencemos. Vamos a recordar la clase anterior un poco para ver cómo terminó. 14 años después de su coronación, en el año 814, el imperio fue repartido entre sus tres nietos y pronto se descompuso en los reinos de Alemania, Francia e Italia. Las escuelas creadas por Carlomagno decayeron y el arte de leer y escribir se mantuvo aislado en algunos monasterios dispersos. El Sacro Imperio Romano de la nación alemana, la gran obra de Carlomagno, no perduró por mucho tiempo. Y en los siglos posteriores, Europa volvió a caer en guerras e invasiones incesantes que imposibilitaron cualquier esfuerzo de unidad y crecimiento común. Este, que fue el principal objetivo de Carlomagno, sigue siendo hoy uno de los principales anhelos de todos los estados que componen a Europa en la actualidad. Muy bien, vamos a ver que después de la muerte de Carlomagno, su territorio va a ser dividido en tres. Su, su hijo de Carlomagno va a tener tres hijos y obviamente va a pasar al control de sus nietos, y sus nietos no van a tener la facilidad de controlar estos pueblos ya conquistados, y va a generar una pequeña pelea entre ellos para ver cuál de ellos tenía la hegemonía o lo que lograba imponerse a los demás, ¿no? Por lo tanto, Europa Occidental se volvió otra vez vulnerable con muchos pueblos que estaban en disputa. Esas disputas de las tierras, de enfrentamiento, de una mala comunicación entre los reinos que se había dividido, va a generar que muchos pueblos aprovechen en invadirlos, ¿no? Básicamente para el saqueo, ¿no? Para verse aprovechados, ¿no? Entre ellos vamos a ver a los vikingos y los sarracenos, que van a invadir por mar. Por aquí ese lado van a llegar los vikingos, toda esa parte, y los sarracenos van a llegar por el Mediterráneo, ¿no? Y van a llegar los húngaros por tierra básicamente a entrar y quedarse con los territorios. Bueno, las invasiones van a ser exitosas debido a que el imperio estaba dividido. No había una buena comunicación entre los reinos, estaban dispersos, peleando entre ellos, u otros intentando someter a los que se estaban rebelando. Además el ejército contaba con una caballería muy difícil de juntarlos a todos. Ahora más complicado todavía, que se divide entre ese reino, por lo tanto era muy difícil comunicarse con ellas y movilizarlas a un solo punto. Además que fue invadido por varios lugares, ¿no? Como vimos, los vikingos por el Atlántico, los sarracenos por lo que es el Mediterráneo, y los húngaros, que es por tierra, ¿no? Vamos a ver también que durante el siglo IX los motivos de estas invasiones van a ser los motines, ¿no? El saqueo, el robar, el robo, básicamente. Por el oeste llegaron los húngaros, que van a cruzar las montañas, los Alpes, para ingresar. Vamos a tener también por el sur que van a llegar los piratas sarracenos, por España, y por el norte de África, por acá también. Vamos a ver, toda esta parte de África van a invadir. Por el norte van a llegar los vikingos, que venían de Noruega, Dinamarca y Suecia, ¿no? Se van a ver eh, se van a ver muy facilitados con sus naves de mar que van a llegar. Los húngaros van a ser de origen mongol, parecido a los hunos y a los turcos. Se cree que provenían del norte de Rusia, no se sabe bien cuál era su origen autóctono, pero lo que sí sabemos que fueron guerreros indomables y feroces, ¿no? Y que el pueblo que llegaba, un pueblo que sacaban todo, ¿no? Y se sabe que en el año 1875 las bandas atravesaron los Carpatos, que son una cadena montañosa muy alta y muy fría, ¿no? Y se asentaron cerca del río Danubio, ¿no? Luego iniciaron las invasiones a las ciudades de Germania, la Galia y Italia, ¿no? Que van a lograr entrar. En 1955 el rey germano Otón I, alias el Grande, los detuvo en la batalla de Lech.
Con eso, con esa derrota, los húngaros se establecieron definitivamente sobre la zona del Danubio. Desde entonces se pasó a llamar Hungría, ¿no? Los húngaros forman su pequeña comunidad de Hungría. Por otro lado tenemos a los sarracenos, ¿no? Que eran los piratas musulmanes que venían desde España y del norte de África, ¿no? A diferencia de los musulmanes del siglo VII, estos buscaban solamente saqueos, no buscaban, como vimos que los francos lograron detenerlos. Aquellos simplemente ya no buscan territorio, sino van a buscar simplemente verse beneficiados económicamente. Ellos van a saquear las islas del mar Mediterráneo, las costas occidentales del Mediterráneo, y todo en busca de mano obrera barata, que básicamente van a ser los esclavos, para poder venderlos al mejor postor, ¿no? Eran expertos montañistas, van a invadir los Alpes y van a cruzar los Alpes también y van a llegar hasta Constanza, ¿no? Este es el Mediterráneo, van a cruzar toda esta parte y se van a establecer en Suiza, ¿no? Van a llegar hasta ahí. Y ahora sí vamos a ver a los vikingos. Eran hombres, eran los hombres del norte, así se les conocía, o normandos. Esto siempre se cree que los vikingos eran así, ¿no? Hombres altos que paraban con cascos con cuernos, ¿no? Rodeados de cuernos, ¿no? Pero no. Esas son mitologías que se han formado a lo largo de los años de los vikingos. En sí los vikingos eran hombres sencillos que obviamente iban con sus escudos y con gorros que los llevaban, aún no se sabe si en ciertas se los utilizaban, pero los llevaban en combate, no sé si los utilizaban, pero no tenían cuernos, ¿no? Habitaron la región de Escandinavia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Van a haber dos teorías para su expansión. La primera nos dice que va a ser excedente de población, va a haber muchas personas habitando su territorio, por lo tanto van a tener que buscar nuevos lugares para vivir, ¿no? Y la otra que nos dice que fueron básicamente en busca de dinero, de motines, ¿no? De hurto, ¿no? De saqueo. Atacaron todas las costas por un promedio de 200 años. A ver, los noruegos que están acá, los vikingos noruegos, van a hallar lo que es Islandia y Groenlandia, que está un poquito más acá, que no figura en el mapa, pero van a avanzar hasta Groenlandia. Y vamos a tener a los daneses, que van a recorrer todo el mar Mediterráneo, los daneses, de acá, que van a recorrer todo el mar Mediterráneo, las islas británicas, van a llegar hasta los Países Bajos, van a llegar a Francia, y todas las costas del mar Mediterráneo occidental, hasta acá. Todo esto. Y vamos a tener los vikingos suecos, que van a partir de acá, van a llegar hasta Rusia, van a llegar hasta el Mar Muerto, incluso van a intentar hacer comercio con el Imperio Bizantino, inclusive van a intentar conquistar sus territorios, pero no van a poder, así que simplemente se van a dedicar a un comercio. Se dice también que de todos los pueblos que iban invadiendo por Rusia y por el Mar Negro, llegaban al Imperio Bizantino y comenzaron a vender los esclavos que conseguían. Recuerden que por eso eran, ¿no? Los botines, mano de obra barata. Durante el siglo IX saquearon ciudades como Hamburgo, París, Cádiz, Sevilla y Pisa. Estos hombres llegaban y saqueaban muchos de los lugares, pero algunos, como vemos, algunos se van a dedicar al comercio porque vieron que eran tierras muy fértiles, por así decirlo, donde se podía llevar un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Por lo tanto, van a dedicarse a lo que va a ser el comercio en ciertos puntos, ¿no? Sobre todo los daneses, ¿no? Que se van a instalar en Inglaterra hasta el emisario de los Plantagenet, en Italia, en Sicilia y Francia van a fundar Normandía, y en Rusia van a fundar la Rus de Kiev. Consecuencia de las invasiones van a crear un clima de inseguridad ante los ataques constantes y sorpresivos que llevó a reconocer la incapacidad de los reyes y que llevó al debilitamiento de la monarquía. La monarquía va a ir perdiendo mucho poder, va a perder y va a comenzar a surgir otro tipo de gobierno, ¿no? Con el tiempo estas autoridades de los señores
se volvió importante más que de los reyes. Los señores comenzaron a dar más trabajo y más recompensas, ¿no? Lo que llevó a un nuevo sistema político, lo que es y económico y social, lo que vamos a conocer como el feudalismo. Con el Tratado de Verdún dividió el Imperio Carolingio en tres reinos: Germania, Francia y Lotaringia. Los reinos de Germania fueron los que tuvieron mayor autoridad. Tiempo después, el rey Otón I, en 1936, defendió su reino de las invasiones y detuvo la invasión de la nobleza, ¿no? Por eso Otón fue proclamado emperador en el año 962 como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Oye, para terminar la clase. Los romanos llamaban a las remotas y frías tierras norteñas Escandinavia. Allí habitaban unos tipos altos y rubios de ojos azules habituados al frío. Escandinavia tiene un clima frío, pero moderado en comparación con otras regiones situadas en una latitud similar. Esto se debe a la influencia de la corriente del Golfo, que transporta agua templada desde el estrecho de Florida. Escandinavia es conocida no solo por su frío, sino por los vikingos. Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de los vikingos, un pueblo de feroces guerreros que se hicieron famosos por atacar las costas y remontar los cauces de los ríos con sus ligeros y veloces drácars o barcos dragón. Se les ha pintado de muchas maneras, y aunque causaron temor en toda Europa, ni eran tan brutos, o no más brutos que la gente de su tiempo, ni tampoco llevaban cuernos en los cascos, ni bebían vino del cráneo de sus enemigos. Eso forma parte del folclore y de la leyenda, aunque sin duda eran unos tipos duros y las crónicas de la época atestiguan el terror que generaban. Irrumpieron violentamente en el escenario europeo con el ataque a Lindisfarne en el 793. Lindisfarne era un monasterio cristiano ubicado en las costas británicas. Los vikingos llegaron a estas tierras, mataron y esclavizaron a los monjes, saqueando y rapiñando todo lo que pudieron. La estrategia que repitieron a lo largo y ancho de Europa era la llamada Strangho, una especie de blitzkrieg o guerra relámpago vikinga. Empezaba con una primera incursión de espionaje para hallar el botín más jugoso y le seguía un ataque relámpago una vez desembarcaban en las playas. Los vikingos llegaron de esta manera al Andalus, el territorio de la península ibérica bajo poder musulmán, remontando el río Guadalquivir con sus drácars, llegando a saquear Sevilla. El legendario Ragnar Lodbrok también remontó el Sena y sitió París al año siguiente. Años más tarde, su hijo también llegó a Algeciras, atemorizando a la población andalusí. Durante estos años se dedicaron a remontar los ríos de Francia y de la península ibérica, sembrando el terror, desvalijando ciudades. Llegaron incluso a remontar el Ebro y sus afluentes, secuestrando al rey de Pamplona. Los vikingos se esparcieron por toda Europa y ensancharon el continente. Rollón el Caminante, también llamado Rollón el Errante, llegó con un grupo de vikingos a Francia y el rey francés Carlos, apodado el Simple, no pudo contenerlos, así que llegó a un acuerdo con él. Rollón debía imponer lo suyo, pues se decía que medía más de 2 metros, que pesaba más de 140 kilos y que no había montura capaz de soportar semejante peso. Rollón fundó el famoso Ducado de Normandía y se estableció con sus hombres en el norte de Francia. En Italia, los vikingos de la dinastía normanda acabarían fundando el reino normando de Sicilia. El origen de Rusia tiene que ver con los vikingos suecos que marcharon hacia el este y fundaron la Rus de Kiev. Estos vikingos Rus también codiciaron las riquezas de la capital del Imperio Bizantino y llegaron a Constantinopla, donde se dedicaron al comercio de esclavos que raptaban en sus viajes. Por supuesto, intentaron tomar Constantinopla, pero no tuvieron éxito. Los pequeños drácars no tenían nada que hacer contra el fuego griego, una sustancia incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino. No obstante, el emperador bizantino, Basilio II, impresionado por su ferocidad, acabó contratando a algunos vikingos como guardia personal. Los vikingos eran excelentes marineros que también se lanzaron a la exploración en aguas atlánticas. Para ello usaban una embarcación llamada Nar, muy parecida al drácar pero que permitía más carga y era menos maniobrable. El Nar se usó para colonizar Islandia y Groenlandia. Al mando de Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, los vikingos también llegaron a las costas norteamericanas unos 500 años antes que Colón. En la isla de Terranova, los seguidores de Leif Erikson llegaron a fundar una colonia.
No se sabe a ciencia cierta por qué finalmente los vikingos abandonaron estas tierras. Algunas teorías afirman que fue por el roce con los nativos y por conflictos internos. La religión vikinga bebía de la mitología nórdica, una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos escandinavos. Los grandes guerreros cuando morían iban a parar al Valhalla, llevados en volandas por las valquirias. El Valhalla es un salón donde se reúnen los grandes combatientes para prepararse para el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. El Valhalla está situado en la ciudad de Asgard y custodiado por el dios Heimdall. El Bifrost es un puente de arco iris ardiente que une Midgard, el mundo de los hombres, y Asgard, el reino de los dioses. El gran dios Odín, el dios principal de la mitología nórdica, gobierna en Asgard donde se encuentra su trono. El hijo más conocido de Odín es Thor, el dios del trueno y fuerza. Los vikingos, al principio reacios, fueron poco a poco aceptando las creencias cristianas y en algunos momentos, en un ejercicio de sincretismo, llegaron a rezar a Thor y a Jesús. Nunca se sabe. El cristianismo fue ganando adeptos entre las mujeres, ya que ellas no entraban en el Valhalla. Sin embargo, el cristianismo les ofrecía una vida ultraterrena mucho más apetecible. Al final de la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias en madera, conocidas como stavkirke. Se conservan algunas en pie en Noruega. Son una visita obligada para quien viaje al país. En 1066 el rey de Inglaterra murió sin dejar heredero. El anglosajón Harold Godwinson reclamó el trono, pero también lo ambicionaban dos vikingos, Guillermo el Conquistador y Harald el Despiadado. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stamford, o Stamford Bridge. Harald cayó, pero los vikingos normandos con Guillermo el Conquistador alcanzaron la victoria semanas después en la batalla de Hastings. Finalmente los normandos, de ascendencia vikinga, habían conquistado Inglaterra. La dinastía normanda gobernaría casi 100 años en Inglaterra, hasta que los Plantagenet subieron al trono. La era vikinga duró casi 300 años, pero los vikingos no desaparecieron, simplemente se fundieron con otras culturas. Para reforzar lo aprendido el día de hoy, te vas a ir a la página 13 de la guía, vas a hacer la actividad número 1, que es reflexiona y responde. Eso es todo, estimados estudiantes.